Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Mike, ¿cómo te estás? Bien, todo bien, todo bien. Un día claro. Entonces, óyeme, me alegro que me dijiste que estabas por la playa, ¿no? No, no, ojalá estuviera en la playa, no merengue. Estoy en mi monte aquí en Kissimmee. Oye, En mi monte serio y pardo. oye, no me digas que eso es Kissimmee. Ya me has desgraciado el día, porque eso es, monte es tratarlo muy cariñosamente. Tú sabes, no, pero tú sabes que te soy honesto. Yo vivo apartado de la ciudad, yo salir de aquí donde yo vivo, que yo no vivo en una finca, vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Yo vivo en un reparto. Que salir de aquí a la ciudad es una hora, cualquier sitio que tú vayas ahí, 40, 50, una hora. Sí. O sea, yo vivo lejos de todas partes, a veces se me hace muy difícil salir. Pero tiene su encanto, tiene su encanto. Yo tengo detrás de casa un canal, una reserva, o sea, Sí, sí, bueno, no, es un lugar tranquilo y acuérdate que exacto. y estás a un paso ahí, como quien dice, de Y Disney además, vamos a World. mirarlo, estoy en el centro de la Florida, voy para que me gira. Pues estás muy cerca de Disney World, Sí, eso es lo único que llegan a hacer. que es una cosa que hay que respetarle a... Déjame decirte que la gente que yo más respeto en este país es a Steve Jobs y a Disney, porque los dos crearon imperios diferentes tecnológicos, pero de los que todos disfrutamos, ¿no? Exacto, sí. Y eso es algo que Pero apreciamos. hay que reconocer que tú vas a Disney y tú dices, wow, pero coño, ¿qué es esto? Porque, Sí, mira, sí, sí, sobre sí. todo para nosotros que somos un sexto mundista. Cuando uno llega ahí por primera vez y dice, coño, como decía para que, coño. Sí, 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 es algo tremendo, ¿no? Esa Entonces, primera vez cubano en Disney, coño. la primera vez que yo fui por ahí fue hace 20 y pico de años, y 20 y pico de Ah, yo no años había seguido nacido creyendo. cuando eso todavía. Entonces, no, yo era un niño, yo realmente, yo iba, bueno, a mí me llevaron a Disney World y eso, a saludar a Mickey y eso, tenía 5 o 6 años cuando... Oye, Armando, hoy tenemos aquí, en este programa especial de Creatividad Internacional, a Armando Muñoz, que fue el ganador del premio Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional de 2015. Armando es autor de 9 libros, entre ellos la novela Hilda, La calle, La vida, El éxodo, Palabras morbosas, Tú mi utopía, que es de poesía, Absolverme no importa, la historia me condenará, ensayo, Recuerdos y recuentos, que son relatos, y claro, de lo que habíamos hablado antes, la novela ganadora del concurso de Reinaldo Arenas 2015, Greta Garbo, La mujer que más amé. O sea, Armando tiene ya unos cuantos libros y todos son muy bien escritos. El estilo de él es muy minucioso en la investigación de los datos. En fin, por eso ha podido pues, resaltar en todos esos ámbitos que van desde la poesía hasta la novela. Pero Armando, dime algo de Greta Garbo, La mujer que más amé, que fue nuestra novela que ganó el año pasado, el 2015, ya bueno, estamos en el 17, el año. Uno de los 2 premios que ha dado Creatividad Internacional dentro de este marco del concurso literario de Reinaldo Arenas. Háblame algo de Greta, La mujer que más amé, cómo fue que fuiste acercando, cómo fue todo aquello. Diana comenzó como un juego, diríamos así, ¿no? Como, no sé si una vez que te comenté que fue una tarea en una escuela de inglés. Y cuando yo empecé a buscar información de Greta, porque uno conoce como generalmente todos los artistas las películas que hicieron, donde trabajó, que hizo, ¿no? Pero cuando empecé a buscar información me descubrí que Greta era una fuente inmensa de riqueza, ¿no? De información. Pero lo que más me llamó la atención fue, por supuesto, su relación con Mercedes, que para muchos ha sido uno de los mayores escándalos ocultos de Hollywood y sin duda marcó la época. O sea, siempre digo un poco, yo no quiero que la gente, aunque está muy centrada en la actividad erótica, en el sexo entre mujeres, o sea, yo no la catalogo como una novela de lesbiana, sino como una novela de amor entre mujeres, aunque no deja de ser muy erótica, ¿no?
Pero sobre todas las cosas lo que más quise fue resaltar la figura de Mercedes, que es la persona que narra la historia, ¿no? O sea, yo le pongo la voz a Mercedes y es quien narra toda la historia de su amor con Greta, como la conoció, pero a la vez Mercedes habla mucho de ella, o sea, es como, vamos a decirlo, como una pequeña biografía de Mercedes, ¿no? Buscando un poco que sea reconocida el valor que tuvo la literatura y el cine americano en su época. Y Mercedes tuvo relaciones con varias figuras de la literatura, no solo, y del cine, no solo con Greta Garbo, creo que fue Marlene Dietrich. ¿Qué otra grande? Marlene Dietrich, está la bailarina, ¿cómo es? Caramba, la bailarina que se murió el carro la mató. Sí, no, ahora no me acuerdo de ella. Estamos igual, okay. Pero más la vida de Mercedes está llena de cosas, ¿no? Mercedes era una gente muy adelantada para su época. Mercedes en los años 20 vestía de hombre, con zapatos de hombre, o sea, sí. Una gente que estaba fuera de liga. Claro, pero era una mujer muy atractiva, ¿no? Era muy atractiva y era simpática, etcétera. Pero la madre ahorita sabía. Sí, no, ella hizo libros que no, bueno, pasó a la historia de la literatura por los affairs que tuvo con Marlene Dietrich y Greta Garbo y otras figuras, ¿no? Pero realmente, es decir, Mercedes de Acosta ya había entrado dentro de todo eso, de todo ese mundo ya literario, era parte del mundo literario de aquella época, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, tú sabes que a veces se pasa a la historia literaria por razones extra literarias, ajena, ¿no? a la realidad. Sí, bueno, ajena a la literatura. La literatura, ajá. Aunque claro, la literatura es eso, ¿no? Es el retrato de la realidad, ¿no? Entonces, pero sí, Mercedes por suerte era temible. Ella decía, deme un tiempo, que no hay mujer que se me resista. Algo muy interesante, no hay mujeres difíciles. Digo, no hay mujeres imposibles, hay mujeres difíciles. Sí. Sí, entonces, o sea, indudablemente era todo un personaje del mundo literario de aquella época, lo que sí lucía muy femenina, ¿no? En las fotos que yo la he visto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sin duda era una mujer bella, que sus antecedentes tenía que ser muy bella, o sea, esa mezcla de española con otro español de la isla, porque en definitiva, aunque haya nacido en Cuba el padre, era descendiente de españoles, ¿no? Sí. O sea, esa era hija de españoles, vamos a decirlo así, y al final, algo que hay que reseñarle, era sobrina nieta de la duquesa de Alba. Yo creo que la duquesa de Alba fue una mujer muy bella. Uh-huh. No como esta última que se murió ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta última duquesa de Alba. La etana esta no tiene nada que ver con aquella. No, pero bueno, estamos hablando de, es decir, un montón de décadas de diferencia, ¿no? Sí, entonces, ella, pero, es decir, ¿puedes decirme algo más de cómo fuiste investigando todo ese mundo de que te llevó a escribir la novela de Greta Garbo, la mujer que más amé? No, pero te decía, cuando tú empiezas a buscar información te encuentras cosas muy interesantes en la vida de Greta, ¿no? Y cuando descubrí que Mercedes era parte de la vida de Greta, entonces indagué más en la vida de Mercedes también. Y ahí fue cuando se armó la historia. O sea, mezclando estas dos personas tan interesantes y tan reconocidas, por supuesto, Greta sobrepasa a Mercedes, es lo que hace que la historia salga. Y sobre todo esa relación tan fuerte o trágica o terrible que tuvieron las dos, porque que no tiene otra forma de describirse, ¿no? Hace unos días una lectora me comentó que era increíble que Mercedes, que era una mujer tan fuerte en las relaciones, haya sucumbido como sucumbió ante Greta. O sea, Mercedes siempre fue como un poco la parte activa en sus relaciones, ¿no? La parte masculina en sus relaciones. Y sin embargo con Greta, ¿no? Greta fue siempre una mujer muy sumisa.
Y por supuesto Greta la usó y la manipuló a su antojo. Sí, bueno, Greta Y todavía se esclava, es que Greta era una personalidad muy fuerte. Ahora recuerdo el affair famoso de otra con la bailarina Isadora Duncan que tuvo Mercedes también. Sí, Mercedes en todo lo que fue el mundo literario y artístico de esos años 30 y pico, 40 y pico, pues ella era parte de todo eso. Bueno, también, bueno, con una otra bailarina rusa de la época, Tamara Platonova, y bueno, y otros rumores. Y de literatas y artistas de cine y... Sí, sí, no, es decir, tiene una lista larga. Claro, una mujer educada y muy atractiva, entonces, pero indudablemente es muy interesante. Para ti, ¿cuál es de los aspectos más interesantes de toda tu novela que tú hiciste sobre Greta Garbo? Bueno, para mí lo más interesante fue un poco hacer un reconocimiento a Mercedes. Como te he dicho, Mercedes está obviada y no es justo que una persona que haya tenido la capacidad de hacer teatro, de hacer poesía, de ser productora en Hollywood, de ser guionista en Hollywood, no se conozca, ¿no? Y quizás la razón de que no se conozca fue que en su momento era un escándalo de ser lesbiana. Claro, sí. Y eso la pudo haber imaginado, ¿no? Pero creo que no es justo. Creo que aquí merece que se haga un buen trabajo con Mercedes, una buena historia de Mercedes. Ya no una novela erótica como esta que yo hice, ¿no? Pero sí creo que aquí merece que se haga un buen trabajo de la vida de Mercedes. Pero tú sabes que las cartas que tenía ella, que eran muchas, entre Mercedes Acosta y Greta Garbo, que son unos 181 cartas, tarjetas, telegramas, etcétera. Ellas en el año 59, que ya estaba entonces por los casi 70 años y estaba en muy mala situación económica, las vendió a un museo en Filadelfia, el Rosenbach Museum and Library en Filadelfia, y por la dificultad que estaba teniendo económica. Estamos hablando del 59, nació en el 83, entonces ya estaba, es decir, casi en 70 y pico de años, y ya bueno, ya era una cantidad de años larga, sobre todo en aquella época. Y enferma, estuvo enferma. Sí, es decir, bueno, imagínate, la gente allá por el año 59 llegaba a esa edad ya un poco más en malas condiciones de los que llegan a hoy. Pero bueno, gracias a esa cartas que ella dice que nunca tuvo el coraje de quemar ni destruir, hoy tenemos una gran, es decir, fuente de lo que era esos aspectos de Greta Garbo. Y bueno, el problema es de que un artista, acuérdate que además de su obra, un artista ya que se hace famoso, su obra queda en el exterior, es decir, la obra exterior que hace de creación, en este caso Greta Garbo, que era una actriz, y queda la parte más íntima que todo el mundo le interesa para ver cómo fue que ella hacía sus personajes tan vívidos. Y bueno, eso nos da una idea de todo ese tipo de correspondencia que ella tuvo precisamente con Mercedes, muy larga, 181 cartas y tarjetas, etcétera. Pero inclusive la familia cuando Greta muere, Greta ha dicho en su testamento que su correspondencia, sus papeles no se podían abrir hasta 10 años después de su muerte. Y había mucha expectativa con la muerte, cuando llegaron a los 10 años, ¿no? Sí. Y no, la familia no quiso sacarla, la familia no quiso mostrar las cartas que habían, porque había mucha expectativa con ellos. Y la familia de Greta se negó a demostrarlo, a enseñarlas, ¿no? O sea que hay una parte que todavía es un gran misterio en la correspondencia de Mercedes hacia Greta que no se conoce. Se conoce lo de Greta a Mercedes, pero la Mercedes a Greta no.
Claro, bueno, eso nos da es decir, una visión de, bueno, de un personaje que es parte del mundo cinematográfico, de los primeros décadas del punto cinematográfico. Déjame decirte que yo conocía por supuesto a Greta Garbo como todo, y he visto sus películas y eso, las veía mucho allá en el cinema, en la cinemateca de aquella islita donde vivimos. Entonces no había más nada que ver. Y bueno, era lo mejor que se veía. Todas aquellas películas clásicas, ¿no? Entonces, y entre ellas, aquellos clásicos, yo vi unas cuantas películas de Greta Garbo, que a mí me encantaron. Pero claro, es decir, hoy en día, es decir, la gente pide más, es decir, quiere saber más de lo más personal, de cómo fue que llegó aquello. ¿Me puedes decir algo más de Mercedes? ¿Cómo fue que al final, es decir, tuvo un final un poco triste? Creo que un tumor en la... Sí, Mercedes muere en la pobreza, con un tumor en la cabeza, un tumor en la cabeza. Mercedes desactivada totalmente, de pobre, toda la riqueza. Eran una familia muy rica en Nueva York. Murieron, o sea, casi todos mueren en la pobreza, toda la familia. Eran gente... Yo creo que había un problema psiquiátrico grande, porque inclusive el padre se suicida en su casa, se da un disparo en la cabeza. El padre había sido un hombre que había estado en la lucha contra los españoles en Cuba y cae preso, o sea, es detenido por los españoles, logra escapar de la prisión en Santiago de Cuba y lo traen salen por Jamaica a Nueva York, y se queda allá viviendo en Nueva York, donde conoce a la madre de Mercedes. Pero era un tipo que seguro traía sus problemas de la guerra, sus problemas familiares, no sé, sus problemas. Y un buen día se dio un tiro en la casa. Y la familia tenía tendencia a eso, al suicidio. Y las hermanas todas fueron... Es muy interesante esto, mira, la que hablamos. Las hermanas, las tres hembras, todas son reconocidas por diferentes cosas o por todas sus locuras, ¿no? Sin embargo, los hijos varones, que eran cuatro, fueron gente muy callada, muy discreta. O sea, que parece que la sangre esa de la mujer es la que tenía la locura, la de los hombres no. Entonces, Mercedes muere en absoluta pobreza. Inclusive ella publica un libro sobre su vida con... Sí, una biografía. Una biografía. Here lies the heart. Aquí yace el corazón. Entonces, fue un fracaso porque, primero, yo no creo que las editoriales en ese momento querían un escándalo, o sea, el poder no quería un escándalo en relación a Greta, ¿no? Y fue un fracaso. Lo que hizo fue hacerle más enemistades, traerle más problemas que éxito, la verdad. Bueno, sí, no, claro, porque mucha de la gente que ella comentaba ahí, que decía que había tenido una affair, imagínate, era algo silencioso y saltaron, ¿no? Una es como la artista esta Eva Le Gallienne, que que denunció a Mercedes Acosta como si fuera mentirosa, etcétera, pero en realidad Mercedes tenía cartas, porque en aquella época, acuérdate que no existían los emails que se pueden borrar fácilmente y eso. Mercedes tenía las cartas, y como la tenía las cartas de Greta, ¿no? O sea, en general la única que siempre con la que ella se mantuvo con mejores relaciones fue con Marlene Dietrich, y con la que siempre hasta el final de su vida estuvo más o menos en contacto. Y Mercedes murió a los 75 años en completa pobreza, ¿sí? Lamentablemente. Lamentablemente en nuestra época, bueno, eso sería como por el año 60 que murió, ¿no? 61, por ahí, 60. En nuestra época sería todo le habrían dado un programa de televisión. Sí, tendría un programa de televisión para traer todos los escándalos y eso. Exacto. Sería todo un éxito, la locura. Claro, lamentablemente es así, ¿no? Imagina. Ella se estaba metiendo con uno de los grandes... yo no sé porque, bueno, mi madre adoraba, ella no, claro, no sabía nada de la vida íntima de él, pero toda esa época, de la generación de mis padres, tenían a Greta como si fuera, es decir,
la Virgen María o algo así, ¿no? Un altar. Entonces imagínate, los escándalos en aquella época, ¿no? Claro, a partir de los años 70 en adelante, bueno, ya la cosa, porque vino la revolución de los 60, la revolución sexual de los 60, aquellos hippies que hicieron grandes cambios en nuestra vida. Y aunque no estábamos en aquel momento, pues bueno, sí, eso se nota, aquellos hippies que eran, y los cambios en este país, que todavía es grande, y todavía siempre ha sido grande, pues influyen en todo el mundo y mucho más, bueno, que el internet, que simplemente uno se conoce, todo se conoce por todas partes, ¿no? Eso es una de las cosas. A mí simplemente tu libro me encantó, hecho muy minuciosamente, se denota una gran minuciosidad en la investigación que permite, ¿no?, crear unos personajes que aunque son de ficción, están basados en dos figuras reales. Y es decir, es un libro muy interesante. Y aprovechamos, bueno, también que vamos a presentarlo de nuevo en la librería Books and Books el día 1 de marzo, donde también vamos a presentar la otra novela ganadora, Los acosos. El amor del silencio. Exacto, es decir, de Adelaine Soto. Y Las molas del silencio. Y también voy a presentar la tercera edición de El silencio de los 12. El silencio de los 12, bueno, la segunda parte se llama Una historia que no tiene fin. Siempre se agrega, porque realmente de barbaridades, de violaciones, de tráfico humano, siempre continúa creciendo. En esta última edición lo que hice fue agregar un par de relatos largos sobre el tráfico humano, que es algo que eriza los pelos y sigue en nuestra época, se mantiene ignorado. Y puse como portada otra de las que lo escribió, realmente la que lo escribió principalmente la mitad, el Líbano, que fue la niña que fue violada a los 12 años en el Líbano. Yo puse las fotos de ella cuando después los marines la habían vendido a un prostíbulo. Y bueno, ese es lo que vamos a hacer el próximo 1 de marzo, donde esperamos que tú nos hables también de Greta. Y esperamos pues reunirnos allá ahí en Coral Gables. Invitamos a todos nuestros radio oyentes que estén por los alrededores, porque se caigan por allí. Es a las 7 de la noche en Books and Books de Coral Gables. ¿Tienes algo más que agregar, Armando, a todo esto? Bueno, creo que nada mejor que estar el día 1 de marzo todos juntos ahí. Va a ser una oportunidad especial para poder conversar con la gente pregunte, quiera saber más y a sus preguntas y contestárselas de placer. Sí. Es una buena opción, ¿no? No hay nada mejor que conversar. Y cuando uno conversa con personas que están interesadas en algún tema que no le gusta, siempre es fructífero para todos. Indudablemente que hay unos cuantos temas fructíferos en todos esos libros. Las molas del silencio también, que es un libro sobre la mujer que fue violada cuando estaba en las brigadas internacionales de la islita, y todo el machismo que envolvía a esa pobre figura. Son aspectos de nuestra realidad que, a pesar de los cambios que han venido desde el año 60 para acá, que ha habido grandes cambios dentro del mundo, siguen existiendo en todo el mundo. Recuerda la que me dio la chica colombiana, que me dio la portada de la segunda edición del Silencio de los 12. Realmente le dijeron que iba a trabajar como modelo, una chica muy bella, que iba a trabajar como modelo en Guatemala, y cuando llegó, pues bueno, era un prostíbulo. Entonces, y allí la familia pues tuvo que reunir un montón de miles de dólares para poderla comprar. Entonces, no tengo la cifra exacta, pero creo que es como más de $10,000, más de $10,000.
Esos son más o menos los precios exactamente. del tráfico humano, 10.000 a 20.000. Pero bueno, esas son nuestras realidades, que lo mejor que podemos hacer es exponerlas, porque están ocultas, a pesar de todo, siguen ocultas, ¿no? Entonces, Armando, oye, un gran gusto haber podido hablar contigo y esperamos vernos allá en Books and Sí, Books. por supuesto, nos vemos el día primero en Books and Books. Bueno, ahí estaremos. Nos vemos y hasta la próxima, socio. Hasta la próxima, Bye bye. Buenas tardes. Buenos días.